Luego vamos, por supuesto, a la góndola a buscar el producto. Lo colocamos en el carrito y así con los sucesivos productos para luego pasar por línea de caja y llegar a nuestra casa. ¿Es así? Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿Se me sí, escucha profe. bien? Sí. Bien. Acá está la parte más importante, porque ustedes pueden tener el programa, el material de estudio, es decir, tenemos la lista, el producto resultante de nuestro trabajo como docentes, pero ¿qué hacemos cuando llegamos a casa? Ahora, Acá alguien me pone que gastamos tiempo cuando estudiamos. Ordenamos. Miriam me dice ordenamos los ordenamos. productos, sí. Exactamente. Lo ordenamos. Bien. ¿Y qué pasa si se corta la luz? Y es de noche. Y Bueno, necesitáramos encontrar alguno de los productos que hemos adquirido. ¿Sabemos dónde está? No, con una luz alternativa tratamos de encontrarlos entre todos los que hemos traído. Bueno, esa es una buena respuesta alternativa, pero no principal, Mario. ¿Por qué? Porque es cierto, por supuesto, vamos a buscar la forma de iluminarnos. Pero en el caso de que no tengamos absolutamente nada, vamos a tener que pensar dónde lo hemos guardado. El conocimiento está, al igual que el producto que hemos colocado en casa. Entonces, esta es mi función, por eso siempre pido que me dejen este módulo 4 y módulo 5, va a ser enseñarles a ustedes a encontrar el conocimiento de acuerdo a lo que han aprendido. Fíjense, por eso les decía que se relata mucho desde lo neurológico, que se llama tarea de supermercado. Porque sea como sea lo que pase, si nosotros sabemos dónde hemos dejado lo adquirido, lo vamos a encontrar. Eso se trata de un orden. Por ello también, de alguna forma, tenemos este programa, digamos, de estudio. ¿Hasta allí me siguen? ¿Hasta allí se me escucha bien? Bueno, no lo olviden nunca, porque les soy completamente honesto. Lo he vivido y aprendido de los más chiquitos. Estos chiquitines que no están, a ver, no quiero utilizar la palabra intoxicación social, con el tema de la tecnología, los celulares y demás, porque hoy también los ponemos a disposición de los pequeñines y lo manejan muy, pero muy, muy bien. Sin embargo, van a ver en la unidad número 5, en lo que es oratoria, el tema de saber controlar lo gestual y la forma de hablar, y eso implica un orden, ¿sí? Implica un orden dentro de lo que es el nerviosismo, propio de todas las veces que vamos a rendir. Tomarlo, por supuesto, como algo natural. Esto va a existir, nos va a surgir y nos va a presionar cuando nos venga esa pregunta disparadora, por así decirlo, que nos permite también ir relajándonos e ir engrasando el engranaje para que no nos trabemos, ¿no es cierto? Bueno, en la tarea de estudio siempre es de la misma forma. Tratar de ir engrasando este engranaje para que no nos trabemos y se pueda continuar con la lista con la que hemos ido al supermercado, que es el programa, y podamos adquirir el producto, colocarlo en el stand correspondiente en casa, que es la memoria
y poderlo encontrar cada vez que lo necesitemos, ¿sí? Miren, fíjense en esto. En la actualidad, con Aurelia, mi esposa, tenemos 4 hijitos. Nazareno tiene 19, Maida tiene 16, y fíjense en esto. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, Sí, profesor. son Ámbar y Jazmín, son gemelas. Ellas llegaron hace 4 añitos, por supuesto, para llenarnos de felicidad y completarnos, porque bueno, así tenía que ser. Pero estos chiquitines nos permiten seguir siendo más que ecológicos. Es decir, a ver, la camisa ya no me hace falta cambiarla, comprar una nueva, sino cuidarla más. Por eso siempre cuando algún amigo me pregunta, y quisiera ser papá, no den vueltas. Los hijos nos ayudan a ser cada día mejor persona. No les quepa ninguna duda. Bueno, en esa tarea estamos, en ordenar lo adquirido y ubicarlo en el lugar correcto. ¿Hasta ahí estamos bien? El lunes, por ejemplo, bueno, ya vengo de una algunas horas, por así decirlo, en el hospital infantil en donde estoy, y también en la clínica Abel de Sarfield, y honestamente impregnado de la mejor y más linda energía que nos transmiten día a día los niños. Yo calculo que muchos de los que estamos acá somos papás, o si no somos papás, tenemos sobrinos, ahijados, y saben de lo que hablo. Pero hago mucho hincapié en los niños. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que tienen una gran facilidad para aprender, para asimilar conocimientos. Bueno, en una teoría muy, muy vieja, se decía que era porque la mente estaba en blanco. Entonces, yo propongo, en parte, esta teoría de poner la mente en blanco para poder dominar el nerviosismo típico de un examen o de una clase. Hasta inclusive la misma monotonía. Les voy a hacer una pregunta para ver qué respuesta ustedes me dan. ¿Cómo? Exacto. Bueno, Mari me dice, soy abuela, profe. ¿Y cómo ponemos la mente en blanco? Es muy fácil. Muy, muy fácil. La mente se coloca de alguna forma en situación de expectativa, y a eso se le llama mente en blanco, cuando hay un interlocutor que nos formula una pregunta. Quiere decir que dejamos muchas cosas de lado para tratar de ubicar dónde está el producto y dar esa respuesta. Entonces, acá vengo con la pregunta, para que vean que realmente es simple. Díganme, a medida que ustedes tengan la respuesta, van habilitando los micrófonos. ¿Qué es tasar? Encontrar un valor. Encontrar un valor. Bueno, Mari. ¿Quién más se anima a decirme qué es tasar? Ponerle un precio, un valor a una cosa. Bueno.
¿Qué otra respuesta entienden por tasar? Estimar es un derivado de tasar. Pero tasar, digamos que está en la punta de la pirámide. Esto le va a ayudar a saber dónde dónde han guardado estos productos que han adquirido dentro de lo que ya han ido cursando con los distintos excelentes profes que han tenido. A ver, coméntenme, ¿qué será tasar? Acá me dice Jorge, aplicar técnicas adquiridas, valorar una cosa, poner un precio siguiendo un orden. Bien, ¿vamos bien? Determinar el bien en una fecha determinada. Fíjense cómo vamos armando la definición. Aplicar métodos. Bernardo. Establecer un valor perfecto. Informar. Bueno, ahora hagamos un alto. Encontrar un valor estimado, llegar a un valor sobre una cosa conforme analizada e inspeccionada. Bueno, hagamos un alto. Vamos a hacer una inversión de roles. Como la que veo en pantalla es a Rocío. A ver si puedo poner vista completa. Galería. A ver si... Ahora sí. Perdón. Ahora veo a más. Irma. ¿Cómo estás? Colega, qué honor, por favor, querido maestro. Irma fue compañera de curso de peritos tasadores hace ya bastante tiempo. Y sí, Qué pero hay gusto que... verte. A mí también, un placer verte en el curso, también, digamos, llevando a cabo la capacitación. Hay que actualizarse, colega, y acuérdese que nosotros, yo por lo menos me recibí allá lejos, allá lejos. Claro que sí. Claro Así que que sí. siempre en esto, siempre hay que estar, por más que uno diga sabe todo, no, la verdad es que nunca uno termina de aprender. Y más, siempre hay que consultar con los que saben, obviamente. Siga usted, colega. Bueno. Romy, te pregunto, Romy Vieira. Hola. ¿Me escuchás bien? Hola, sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, hola, Romy. ¿Te molesta si te hago una pregunta sobre lo que venimos hablando? ¿Están Para todos nada. tranquilos? No estamos rindiendo, ¿eh? Y así tiene que ser también cuando llegue el momento del examen, la mente en blanco y con tranquilidad. En ello voy a trabajar mucho con ustedes para que realmente se den cuenta y tomen conciencia de lo adquirido y en qué lugar está. Romy, acá hablan de que tasar es llegar al valor sobre una cosa conforme analizada e inspeccionada, encontrar los valores estimados, el uso de métodos. ¿A vos te deja conforme esa definición de tasación o ese concepto de tasar? En un principio, cuando lo preguntó, lo primero que se me ocurrió fue decir, bueno, ponerle un precio a algo, pero a su vez utilizando los métodos que, perdón que pasó un vehículo, utilizando los métodos que consideremos correspondientes para el bien a tasar. ¿Qué pasaría si no utilizáramos métodos? Probablemente con la observación también podemos llegar. Fíjense, aquí voy a hacer un alto para que ustedes ordenen esta información. Si no utilizáramos métodos, no sería una tarea científica. Entonces, tasar es determinar el valor de un bien en un tiempo determinado, en un mercado dado, utilizando métodos y técnicas demostrables. Fíjense,
cómo se va ordenando. Todo lo que ustedes manifestaron está perfecto. Miriam me dice, en una fecha. Claro que sí, por supuesto. Pero este es el concepto. Tasar es determinar el valor de un bien. ¿Y por qué digo de un bien? Porque puede ser un bien mueble, un bien inmueble, o podría ser un derecho real. ¿Qué les parece? ¿Podría ser un derecho real? Sí, me dice Irma. Sí, claro que sí. Claro, podría ser un derecho real. Entonces, en una fecha determinada, en un mercado dado, y utilizando métodos y técnicas demostrables. Allí está el kit de la cuestión y lo más... Alejandra me dice fondo de comercio. Sí, Ale, ya vamos a llegar a lo que es fondo de comercio. Así renegamos un ratito. Es broma, es broma. Nadie va a renegar. Tienen en el material que les envío la tasación de un fondo de comercio y un ejercicio en base al mismo ejemplo dado. Sin nada, insisto, nada complicado. Es para que podamos trabajarlo juntos, controlar este estado de ansiedad que se va a ir pronunciando a medida que vayamos culminando no solamente las clases, sino que se vaya acercando por ahí el tiempo de examen. Y no tiene por qué ser otra cosa más que una alegría, la posibilidad de hacer un curso y poderlo rendir y aprender. Es lo más importante. Así como apasionarse también por lo que ustedes mismos están haciendo. Ustedes van viendo de que les hice una pregunta muy, muy simple. Así son las preguntas que también se hacen en el final. ¿Qué es tasar? Y si la respuesta es incompleta, tasar es determinar el valor de un bien. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Entonces, a todas esas preguntas que les refiero, ustedes deben saber que tasar es determinar el valor de un bien en un tiempo determinado o una fecha determinada, en un mercado dado, utilizando métodos y técnicas demostrables. Y esta definición que les acabo de dar, bien les va a ser de utilidad cuando veamos una tasación judicial. Ahí les he cargado una tasación judicial muy controvertida. Ustedes nada tienen que hacer con respecto a esa tasación, simplemente que van a poder ver que en cada una de mis tasaciones utilizo todos los métodos habidos y por haber. Entonces, para que ustedes vean la importancia de saber de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a tasar. Estamos hablando a una presentación, a un desarrollo, a una conclusión a la que hemos arribado, y luego, en los anexos, a la justificación de esta conclusión. ¿Cómo vamos hasta allí? Carolina Rivero. No te veo, Caro, pero no te preocupes. Carolina. Sí, dice, profe, ¿cómo le va? Hola, Caro. Sin tener en cuenta un valor personal. Esto que acaba de mencionar Carolina es fundamental. Si nosotros incorporamos en una tasación una apreciación personal, pero se nos ha pedido que incorporemos todo cuanto pueda ser de utilidad, puede llegar a ser cuestionada. ¿Por qué? Porque la tasación debe ser, desde todo punto de vista, un trabajo con total objetividad.
¿Hasta allí me siguen bien? Bueno, ahora hagamos esto de poner la mente en blanco. ¿Qué es tasar? ¿Quién se anima a comentarme qué es tasar? Poner un valor objetivo, real, de precio de mercado. En el caso de las tasaciones judiciales, este ya va como auxiliar de justicia al nivel profesional. Los que rindamos, los que tengan que rendir, bueno, yo ya rendí hace mucho, pero esto tiene que ver con un cargo de responsabilidad jurídica, chicos. Ahí sigue Bien, el pero profe. eso hace referencia a la actividad del tasador. Yo les pregunto como definición lo que les comentaba recién. ¿Qué es tasar? Ingresen a ustedes mismos y encuentren esto que les entregué recién, ese concepto de tasar. Poner un valor. Tasar es determinar un valor. Rocío, te veo con muchas ganas de decir que es tasar. No se aflojen, no se pierdan. Se los voy a repetir para poder avanzar. Tasar, sí, perdón. No, lo sé. O sea, diría Bien, lo mismo que acaba de decir usted, con las mismas palabras. Lo digo, si quiere. Ya los voy conociendo, sos terrible. ¿Es lo que dijo usted? Lo puedo repetir. No, yo siempre desde un momento lo dije, que era determinar el valor de un bien. Como usted dijo, que es importante, obviamente, en un tiempo determinado y dado también en el mercado, en un mercado determinado, utilizando así métodos y técnicas mostradas. Exactamente. Esto que acabas de decir, ahora sí está en su stand correspondiente. Tasar es determinar el valor de un bien, sea bien mueble, inmueble, semoviente o derecho real, utilizando los métodos adecuados para una fecha determinada un mercado dado. Podemos interpolar palabras, pero el concepto sigue siendo uno solo. Y ese concepto es el que siempre nos va a ayudar a la hora de poder efectuar el desarrollo en una presentación tasación judicial. ¿Se dan cuenta? Una pregunta simple de qué es tasar, cuál es la importancia para poder ordenar el conocimiento. Decíamos entonces, tasar es determinar el valor de un bien. Bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? En una fecha determinada, en un mercado dado, utilizando métodos. ¿Qué métodos conocen? Comparativo. No es un método. Ah, ¿no? Empírico. Meli, ¿dónde estás, Meli? Melina. Método directo. Acá Carolina está. Método de la renta, me dice Mari. Bueno. En realidad tiene otro nombre ese método. Y hay que darle el nombre que corresponde. Miren, los métodos son dos y son científicos. Método directo y método indirecto.
Ambos pueden ser comparativos. Primero escúchenme, después vuelvo a retomar el tema y si desean tomar nota, inclusive el mismo Zoom está grabado. Si desean tomar nota, regio, está bárbaro. Pero ustedes simplemente tienen que tener bien en cuenta que los métodos son dos. Esta es una de las preguntas cruciales que suele efectuar el Consejo General de Tasaciones de Córdoba. ¿Cuántos métodos conoce? Y muchos me dicen el método empírico. El método empírico. ¿Alguien me puede comentar de qué trata? Ya volvemos al método directo y al método indirecto. Pero con respecto al método empírico, ¿alguien puede comentarme de qué se trata? A ver, voy a hacer una pregunta y si la persona a la que le preguntan no quiere contestar, no está obligado a hacerlo en lo más mínimo, ¿sí? Carolina Rivero, ¿estás ahí? Rocío. Sí, profe, acá estoy. Hola, Caro. ¿Cómo le va? A mí muy bien. Y espero que ustedes también, porque van a ir a buen puerto. Caro, ¿qué te parece a vos? ¿De qué se trata el método empírico? ¿Alguien escuchó alguna vez del empirismo? La verdad, profe, lo desconozco totalmente. Creo que la profe habló antes de eso, pero no lo recuerdo. Caro, valoro muchísimo la sinceridad. ¿Sabes por qué? Porque cuando te comente qué es el método empírico, a todos nos impacta de lleno. Es la experiencia y la observación. Rocío, perdóname, discúlpame. No me di cuenta que había habilitado el micrófono. Mil disculpas. No, eso iba a decir, que se me hacía, lo relacionaba mucho con la observación, era lo que iba a decir, pero no sabía si estaba bien. Gracias, Ro. Es así. En parte es así, ya lo vamos a completar, es muy breve. Meli, ¿habilitaste el micrófono? Sí, ahora pude, perdón. No, ¿por qué? No, yo puse empírico porque sí, en uno de los métodos no me acordaba muy bien, mi mente en blanco, quedó en blanco, en serio. Pero la profe, la anterior nos había puesto empírico y que el empírico era esto que de la experiencia, que muy poco lo utilizan, pero, o sea, los que más se dedican, los que tienen más años en esto, utilizan ese método, que es mucha observación y con la experiencia puedes llegar a determinar un valor sin fijar tanto método como lo haríamos nosotros aplicando las técnicas y todo lo que vamos aprendiendo. Esto es lo que yo entiendo por empírico. Bueno, fíjense, ahora se los voy a comentar. El método empírico, por supuesto, lleva la observación, es decir, nuestra tarea de campo. Llegar hasta el lugar, objeto del bien a tasar, examinarlo, y en base a lo que nosotros hemos aprendido y consultado con colegas, lo vamos a acomodar, por así decirlo, en lo que es experiencia. Y así vamos a ir acumulando experiencia. El método empírico siempre se utiliza, o es mayormente utilizado en las tasaciones, para indicar factores internos y factores externos. ¿También se los comentaron así? Bueno, ahora tengo que hacer un quiebre sobre esta apreciación. Si utilizo solamente el método empírico en tribunales y tengo un perito de control,
es muy fácil refutar esa tasación, porque el método empírico no es científico. ¿Yo puedo demostrar mi experiencia y observación sin métodos? No. Por supuesto que es complementario para el método directo y el método indirecto. Sí o sí, necesito hacer la tarea de campo. Esta palabra muy importante, muy utilizada por el Consejo de Tasaciones también, la tarea de campo. Es decir, el momento en donde llegamos a la observación, llegamos al bien y lo observamos. ¿Sí? Pero el método empírico no es un método científico. Es decir, esto sí, guárdenlo más que bien. Porque en una de las preguntas en los años anteriores, se consultó en varias oportunidades desde el mismo consejo qué métodos aplicaría, por ejemplo, para trazar un campo. Y se dio como respuesta el método empírico. ¿Por qué? Porque en lo que es campos nosotros recabamos mucha información, pero está siendo una tasación bastante particular lo que es campos, porque en lo que es urbano tenemos muchos antecedentes como para poder consultar la mayoría de las veces, pero lo que es campos no es tan así. Sin embargo, la respuesta con total certeza fue no, no es un método científico. A lo que coincido plenamente, porque no es demostrable. ¿Sí? Los métodos son dos, chicos, solamente dos. Vamos a hacer el punto de partida. Método directo, ¿de qué se trata? De comparar el bien que tengo que tasar con otro bien de similares características. También he escuchado como respuesta de iguales características. Nunca vamos a encontrar otro bien de iguales características, salvo, ojo, miren, fíjense, el año pasado cómo la piloteó un alumno en forma extraordinaria. Porque yo tenía la mano acá, cuando él dijo de iguales características, hizo la salvedad. Por ejemplo, el barrio policial en Córdoba. Claro, son propiedades de construcción en cadena, por así decirlo, como Cooperativa Horizonte o Plan Horizonte, ¿no es cierto? Son propiedades de iguales características, si se quiere. Entonces, lo reflotó, pero siempre utilicen estas palabras, de similares características. Entonces, si hablamos de método directo, es comparar directamente un bien con nuestro bien si tiene características similares. Profe, perdón, antes que siga. Sí, Meli. Entonces, como método tenemos método directo e indirecto. El empírico lo borramos, digamos. Existe, no. sí, por supuesto, pero en el caso, en este de trabajar, de hacer pericia, lo que sea, indirecto o directo. Claro, pero mira, Meli, acá te respondo con una cuasi pregunta. El método empírico no podemos descartarlo, pero sí debemos tener la certeza de que no es un método científico. Vamos a utilizar siempre en toda tasación, el método directo o el método indirecto. Pero también este método empírico es más la tarea de campo, averiguar cómo se encuentra su situación jurídica, cómo es la situación económica, cómo es la situación técnica, qué metodología voy a utilizar. Es un método justamente que el empirismo lo definió ya filosóficamente bien, desde Renato Descartes o René Descartes. Pienso, luego existo. Entonces,
Si nosotros no utilizamos el método empírico para nutrirnos de información necesaria y poder justificar el bien que vamos a tasar, nos va a costar poder elegir el método más apropiado. Sabemos que el método directo es la comparación, por así decirlo, directa con un bien de características similares, pero no se caracteriza por ser comparativo. El método es directo. Hablemos del método indirecto. Recién lo mencionaron como el método de la renta. En realidad, el método indirecto tiene en cuenta el capital, el valor, a través de lo que el bien produce. ¿Cómo vamos hasta allí? Mari, te estoy viendo, Mari. Háblame. Bien, me dice Irma. Por ejemplo, mira, voy a hacer algo que lo hago todos los años cuando encuentro una hojita vieja. Espero que se pueda ver. Ahí se alcanza a ver un triángulo. Sí. En la punta de la pirámide está la R. Luego acá, Una T. la La T. T Y la C. y la C. Aquí, bien. Para que ustedes no tengan que decir renta dividido capital igual a tasa, renta dividido tasa igual a capital, tasa por capital igual a renta. Ustedes van a dibujar esto. Y a tener en cuenta que de arriba hacia abajo se divide para obtener alguno de los ítems de la base. Y fíjense que tienen la fórmula. Esto se llama mnemotécnica, pero es de suma utilidad, porque si a la renta la divido por el capital, me va a dar la tasa promedio en la zona. Y así podemos juntar datos comparables y poder obtener a través del método indirecto, que no es método de la renta, el capital. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la tasa, bueno, y tenemos el capital, vamos a averiguar la renta promedio en la zona. Recuerden, de arriba hacia abajo siempre se divide. Renta dividido capital nos va a dar la tasa promedio en la zona. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Copiaron esta pirámide? Sí. Sí, profe. También la tienen en el material. ¿Saben? Sí, Mari, ahí te veo. ¿Saben por qué se los he incorporado? Porque es lo que les hacía referencia. Profe, perdón, no tengo micrófono ni cámara. Le consulto. Alejandro, te estoy leyendo. Ale, pregúntame. Mientras que Alejandro haga la pregunta por el chat, esto viene a simplificar una fórmula que lo más necesario no es aprendernos la fórmula de memoria, sino saber cómo plasmarla de alguna manera que sea mucho más simple de decir, ¿cómo obtengo a través de la renta el capital? Recuerden, no se olviden, renta, tasa, capital. Entonces, ¿cómo obtengo el capital? Si tengo la renta y lo divido por el capital, obtengo la tasa. Si nosotros necesitáramos determinar
el valor de la renta de un bien, obviamente que deberíamos obtener o la tasa o saber el valor del inmueble. Recordando siempre que este método indirecto es el más inseguro por la misma situación actual y desde hace años. Pero es muy útil porque ya nos va a ir orientando para poder determinar el valor. Fíjense que en el trabajo que ustedes van a recibir, que como les dije y les aseguro, y también les aseguro que no miento en lo más mínimo, ustedes van a poder ver una tasación completa luego de 5 años de controversia y bastante enliada que me tocó hacer en tribunales, y dije, bueno, está perfecto, vamos a sacar todas las dudas. Que la renta al año 2011, a valor actual y a 2011, en pesos y en dólares. Que el valor actual de la propiedad a el año 2009, al año 2011 y en la actualidad. Yo sabía que las preguntas, más que tener un objetivo firme para la causa, eran capciosas. ¿Por qué? Porque determinar el valor en el año 2009, en el año 2011, no puedo visitar el inmueble en el año 2009. ¿Se dan cuenta? Entonces tomé esta determinación. Bueno, voy a utilizar, como siempre, todos los métodos habidos y por haber, es decir, el método directo, el método indirecto, Ross-Heidecke, que sí es un método, y se llama método específico. Determine el valor del bien por el método directo, el método indirecto, a través también del método empírico. Obtuve, por supuesto, toda la información necesaria con respecto al tema, a lo jurídico, escritura, planos, saber si tiene alguna inhibición. Tenía un embargo y los abogados no lo sabían, porque también hay que llegarse hasta la relatoría y pedir carpeta por carpeta, carpeta por carpeta. Hoy con la tecnología esto está mucho más avanzado. Pero en definitiva, utilicé una última técnica. Esto también para que ustedes lo tengan en cuenta. Y está dentro del material. Se llama técnica de balance. Cuando utilizo todos los métodos, aún así los justifico. Perdón, quería comentarles los valores dados. La técnica de balance lo que hace es sumar el resultado de los métodos utilizados y luego dividirlos para obtener un único valor. ¿Estamos hasta allí? Es decir, en una tasación voy a utilizar el método directo o el método indirecto. El método empírico me va a servir para observar, experimentar el bien y obtener toda clase de información totalmente válida para la tasación, pero no es el método científico, ¿sí? Fíjense en este caso. A través del método específico de la tabla de Ross-Heidecke más el valor del lote de terreno, en aquella oportunidad
arrojó 587.336,71. Con el método directo, estamos hablando del capital, ¿no es cierto? Del valor de la nuda o toda propiedad. 593.220. Estamos con 587, 593 y 571.900 del método directo. Entonces, tenía tres resultados. 587, 593, 571. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Aplicar la técnica de promedio o balance. Hacer la sumatoria, dividirlo en 3 y el valor arrojado fue 584.162. Y que se los discutan. Se terminó el problema. Se terminó ese litigio que venía desde hace tantos años. Por supuesto que sí se puede determinar el valor locativo al año 2011 sin ninguna clase de inconvenientes. Hoy la tecnología nos brinda sin ninguna clase de problemas poder averiguar, inclusive colegas también, valores promedios en la zona en aquella fecha. Nosotros, por supuesto, llevamos las carpetas con cada asiento y movimiento contractual. Entonces, ello sí es lo que nos sirve para nutrirnos en el caso de antecedentes. ¿Cómo vamos hasta acá, Meli? Te veo cansada por decir. Habilitar el micrófono, Meli. No, sí, pasa que estoy con la niña, pero estoy concentrada. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí vamos a hacer un alto para que se relajen. De paso, les voy a cambiar un poquito el tema. Fíjense, en el caso de tener una cirugía, a veces estamos entre 2 horas hasta 18 horas para lograr el mejor objetivo. No significa que no tengamos un televisor, no tengamos un elemento que nos ayude a no estar enfrascados. Entonces, después de todo lo que hemos hablado, más de uno se sentirá enfrascado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un alto, pedirles que se relajen completamente y a modo de repaso les voy a comentar qué es lo que hemos hablado hoy. Yendo al supermercado a buscar este producto que se llama conocimiento una vez que lo colocamos en nuestra casa. Aquí. Bien. Hablamos de tasar. Decimos que tasar es determinar el valor de un bien mueble, inmueble, semoviente o derecho real en una fecha determinada en un mercado dado utilizando métodos y técnicas demostrables. Hablamos de métodos. Decimos que los métodos son dos, el método directo y el método indirecto. Ambos pueden ser comparativos, es decir, el método directo puedo comparar un bien con otro bien de similares características. El método indirecto también. Pero no estamos diciendo bajo ningún punto de vista que el método directo sea comparativo. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro?
¿No? Bueno, fíjense. El método indirecto, al tener en cuenta lo que el todo produce, se llama método de conjunto. ¿Quedó hasta allí? El método indirecto, es decir, la renta, aplicamos el método indirecto para saber lo que el bien produce. Entonces, es un método de conjunto. Tenemos en cuenta el todo. No podemos separar una propiedad del lote de terreno. Y en el directo sí. Vale. ¿Cómo Meli? Y en el directo sí. En el directo sí. Y ello nos lleva, en el directo, a poder utilizar también Rohedeke. Rohedeke nos sirve, lo podemos utilizar para un lote baldío. No. Exacto, bien Meli. Lo espero Ale porque me hizo una pregunta y seguramente que con las respuestas yo no lo leí. Alejandro, reiterame la consulta, por favor. La pregunta. Ahora sí, la leo, Ale. En el caso de que ahora la rentabilidad está deprimida, ¿cómo aplica hoy esa cuenta? Mirá, Ale, los alquileres tienen un valor promedio. Es obvio, por supuesto, que el mismo mercado nos va a ir informando esos valores promedios. Aunque nosotros mismos veamos que una propiedad unos meses atrás, hagamos este supuesto, estaba en 18.000 pesos y hoy la misma propiedad de similares características está en 25.000 pesos. Eso significa que el mercado no es estático. Y por ello, este método indirecto es el que se caracteriza por ser el menos preciso, pero no el menos necesario, en lo más mínimo. Sí lo necesitamos también para ¿por qué estamos lejos de la rentabilidad? Ahí te contesto, Ale. ¿Por qué lo necesitamos al método indirecto? Porque también vamos a necesitar obtener la renta. Si uno de los puntos de pregunta o punto de pericia es determinar el valor de la renta actual del bien, por cuanto el problema o litigio está en que un familiar, supongamos, no está abonando el valor actual locativo. Esto es moneda corriente hoy. Entonces, vamos a tener que utilizar sí o sí el método indirecto para... Ahí estoy, Moisés, para poder determinar el valor de la renta. ¿Sí? ¿Por qué estamos lejos de la rentabilidad histórica? Bueno, fíjense, esto se llama inflación. Luego se llamó deflación. Luego inflación galopante. La historia de la economía siempre ha sido circular, como una espiral. Lamentablemente, en países inflacionarios, la situación es esta. Y lo que Alejandro dice, rentabilidad histórica se tomaba al 1%. Y hoy, la tasa o rentabilidad en la zona suele no superar el 0,049. Después les voy a comentar un ejercicio muy práctico para que ustedes puedan ver el valor de la renta. No quiero
desestabilizarlos porque hay gente que levantó la mano. Moisés, vos querías preguntarme algo. Sí, acá estoy, acá estoy. ¿Querés que te habilite, habilitar o habilitas vos? Esa tabla para el alquiler es Pablo, le habla. Hola, Pablito. Háblame fuerte. A ver ahora. No, no, está bien. Espera, Pablito, un segundo. No, no, Moisés. Quiero saber cuál es tu duda, tu pregunta. Pablito, decime. Esa tabla de los alquileres que queda como obsoleta o atrasada a causa de la inflación que tenemos. La consulta. No, espera, Pablito, hace un alto ahí. No es obsoleta. En el momento actual, cuando determinemos el valor de la renta, va a ser el valor para ahora. Lo que no podemos saber si dentro de 30 días va a ser el mismo valor. Perfecto. Perfecto. Eso es lo que quería saber, porque si no, para presentar a tribunales, la consulta que yo hacía era para qué te lo van a pedir o para qué vamos a usar ese método si queda como desfasado con el tiempo. Claro, mira, esto también para que lo tengan en cuenta todos, incluyéndome. Recuerden que hoy me tienen como profe, pero todos somos colegas y todos aprendemos de todos. Así que lejos de profe. Pablo es mi nombre y es todo lo que soy. Miren cuáles son uno de los puntos. Calculen, a ver, más o menos entre 6 y 7 puntos de pericia de cada uno de los abogados. Uno era: establezca qué depreciación ha sufrido el inmueble a causa de falta de mantenciones desde abril de 2011 y hasta la actualidad. Explique, fíjense en esto, para que vean cómo se genera confusión por nosotros mismos. ¿En qué se basa el método comparativo? Ese era un punto de pericia. Por eso elegí esta tasación para pasárselo. Explique si en dicho método se evalúa la posibilidad de depreciación. Determinar el valor locativo al año 2011 y a la fecha. Fíjense en esta. Tasar el valor del inmueble en moneda dólares estadounidenses, aclarando expresamente el tipo de cambio utilizado a los efectos de determinar un posible precio para la venta y qué tipo de dólar se toma a los fines de la conversión a pesos. El último punto, el anteúltimo, perdón, fue el para mí más importante de todos, porque ahí sí nos permite explayarnos. Después les voy a comentar, llegado el momento de la audiencia, cuando aceptamos el cargo, fijamos fecha para la audiencia, llega ese momento de la audiencia, y ahí propongo siempre este punto. Si conforme su leal saber y entender es aconsejable poner el alquiler del inmueble, ese era el punto de pregunta. Si conforme su leal saber y entender puede aportar según su conocimiento, palabras textuales de los letrados, según su conocimiento y opinión, todo cuanto sea de valor para la siguiente causa. Ahí, esto me permitió decir, la depreciación al 2011, no puedo llegar y ver el inmueble en el año 2011. Es decir, puedo determinar una depreciación muy técnica a través de Ross Heideke, pero no sé cómo se encontraba el inmueble en el año 2011. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Ro? ¿Estás cansada? ¿Romy? ¿Mari? ¿Caro?
Sí, están cansados. Profe, Dime, sí, Meli. ahí Moisés puso la consulta. Escribió la consulta. Bien, si tengo que determinar el valor locativo, gracias, Meli. Gracias, Moisés. En el último decenio, teniendo el valor de la propiedad tasada por el Consejo de Tasación, ¿qué porcentaje de la renta aplica en los sucesivos años? Bueno, mira, Moisés. Parece complicado, pero la cuestión es simple. Si tengo que determinar el valor locativo en los últimos 10 años, teniendo el valor de la propiedad tasada por el Consejo de Tasaciones, el valor tasado tiene que ser en una fecha determinada y en un mercado dado. Por eso, siempre que comienzo este último tramo a recorrer, hago hincapié en lo que es tasar. Determinar el valor de un bien en una fecha dada y en un mercado determinado. Entonces, ¿qué voy a hacer, Moisés? Voy a fijarme los valores en los últimos 10 años. ¿Se entiende hasta allí? E ir aplicando el método indirecto para ver si el Consejo de Tasaciones está en lo cierto. No se olviden que todos somos humanos, personas, luego humanos. Y podemos equivocarnos. Y ha pasado muchas veces, por supuesto, que no solamente el Consejo de Tasaciones se ha equivocado en determinar el valor de un bien, sino que me he equivocado yo en determinar el valor de un bien, pero, ojo, advierto que me equivoco, es decir, reviso y reviso y reviso, tasación por tasación por tasación por tasación, siempre. Y en esto hago mucho hincapié en la tarea de campo, en ese método empírico que es la tarea de campo, en la observación y la experiencia que pueda brindarme Rocío, Meli, Mari, Moisés, a través de esta pregunta, por ejemplo. No quiero entrar en el tema de expropiación, porque es un tema candente. Es muy objetivo y los valores son bastante bajos. Es real. Así que, por supuesto que también desde el Consejo de Tasaciones vienen como respuesta la tasación de quienes están bien avesados en esta materia de saber tasar. Que ojo, dista mucho de saber aplicar los dos métodos, el método directo, el método indirecto, la fórmula y demás, sino que honestamente se trata del ingenio de saber que está el conocimiento donde debe estar y no enfrascarse, no encerrarse. Meli, tengo una duda. ¿Podés revisarme esto? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Mari, ¿podés ver qué opinión? Les aseguro que, como bien decía Carolina recién, no podemos ser subjetivos. La certeza a veces nos lleva, la certeza es algo muy unipersonal. La certeza misma nos lleva a veces a entrar en el plano subjetivo. Y es ahí en donde podemos cometer un error grave. No se olviden de que si ingresan a trabajar en tribunales, nuestra tarea real no solamente es científica, sino que también es dirimente. Así que es por ello mismo que debemos plantearnos desde el vamos el mayor esfuerzo y la mayor certeza del conocimiento cuando se apaga esa luz. Y saber dónde está para poderlo buscar.
vimos hasta ahora. Profe, Sí, yo estoy hoy con las preguntas. En el caso que pregunta ahí Moisés, o sea, yo empecé el curso, no he hecho tasaciones, pero me surge la duda. Por ejemplo, en el caso, lo que tiene que resolver él, que dice, o sea, el Consejo de Tasación ya fijó el valor de la propiedad. Ahora lo que tiene que hacer es fijar la renta 10 años atrás y cada año, ¿no es cierto? Entonces, sí, que aplicaría la fórmula esta del triangulito, digamos, que nos mostró recién, y de sí. ahí... Pero espérame, Meli. Si voy, por ejemplo, a 10 años para atrás, voy a también a tener que ver no solamente antecedentes de alquileres y valores promedios, sino que aplicarle el método. Luego al año subsiguiente y así al año subsiguiente. Es decir, Como que en hacerlo este 10 caso, veces. sí, Meli. Claro, Sí, 10 Meli. veces y ver en cada año cuánto era la tasa, estimar un porcentaje de la renta y hacerlo, o sea, así 10 veces. O sea, yo me pongo en el lugar de él y pienso todo lo que el trabajo que hay que hacer. Sí, es cierto. A ver, que nos llegue un punto de pericia de estas características nos puede llegar a asustar. Si me dan 2 segundos, quiero mostrarles algo. Ese que acaba de entrar es el sátrapa de mí. Ven, ven, ven. Estoy despeinado. Bueno, ¿no querés salir? Saluda, vení, vení. Buenas, permiso. ¿Cómo le va? Agachate para que te vea. No, aquí tengo el café. Bueno, no lo ven. Bueno, estudia nada que ver con lo mío, por suerte, cada uno, por supuesto, elige, y él eligió grandes motores e ingeniería mecánica. Así que se viene a la inmobiliaria a la hora que cierro, que son las 8, y se queda hasta las 3, 4 de la mañana porque está requete tranquilo. Está sin las gemelitas. Mire, esta es una tasación. Sí, tiene 230 páginas. No, perdón, 222. Son 23 inmuebles más 4 aeronaves más 2 buques, lanchas grandes, más 18 vehículos. Romy pone la cara de, ¡ay, Dios mío! Nos vamos a sorprender siempre que vayamos a tribunales porque cuando nos llega la notificación, la cédula, para llegarnos a tribunales o consultarlos hoy vía web, por supuesto que desde el vamos les voy a decir, antes vean el expediente, antes interiorizarse de Yo qué me se desmayé trata. antes de ver el expediente. No ¿Cómo, sé si Meli? yo me desmayé antes de ver el expediente con todo eso. No, esta tasación también fue todo un desafío. ¿Por qué? Porque habían pasado 5 peritos con condena en costas por no llegar en plazo y en tiempo. Esta tasación fue en la localidad de Arroyito por el no pago de honorarios en una declaratoria de herederos. Fue en el año ¿Cuánto 2000. tiempo te lleva, digamos, legalmente hacer todo eso? ¿Cuánto tiempo Bueno, estiman los jueces para...? Esto siempre es así. En tribunales nos dan 15 días hábiles. Pero había propiedades en Buenos Aires, en Palermo, Hollywood. Claro, hay que Entonces, recorrer el país en 15 días. sí, y lo hice. Ah, Lo hice. ¿Por qué? A ver, ¿saben quién es el dueño de la prueba? ¿A qué se le llama
pequeña declaratoria, dice sí. Sí, dale. El dueño de la prueba es quien solicita el perito judicial oficial. A él se le llama dueño de la prueba. Entonces, a este letrado le dije, necesito, para que pueda cumplir con esto, si el juez no me otorga más plazo, dinero suficiente para poder viajar. No tengo ninguna otra alternativa. Sí, he aceptado el cargo para poderlo cumplir. Fíjense a veces cuán apretado está, porque el juez dijo, son 15 días hábiles, tiene que alcanzar. Bueno, lo que ustedes ven acá es la copia cargada. Ahí está mi firma y la firma del juez de Arroyito. Pero así como ven esta copia, así presenté el original. Cuando lo recibió el prosecretario, dice, ¡uy! ¡Qué ordenado! Porque claro, ya que me había costado tanto, se la entregué anillada. Y ellos lo que tenían que hacer es desanillar todo y empezar con la brocha. Y si supieran todo el trabajo que había ahí adentro, se mueren por desanillarlo. No fue una venganza ni nada por el estilo, sino que era fue mucho el trabajo, pero como les dije, hay que centrarse en que nuestra tarea sí es dirimente y aceptar el cargo de ser peritos tasadores judiciales involucra una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque puede ser determinar el valor actual de la propiedad para regular honorarios en una declaratoria. Como me decían por ahí, o determinar el valor del bien en distintos tiempos. Y ustedes siempre se van a acordar de esta definición de lo que es tasar. Entonces, nada les tiene que generar temor. El tiempo, bueno, sí, por supuesto. Estuve a las corridas de Buenos Aires a Uruguay, de Uruguay a Paraguay, en donde había, no les quiero quitar tiempo, pero sí, 11 fracciones de campo, donde se llevaba de acá ganado para allá, ejemplar vacuno macho y hembra. Y recorrerlo. Pero, ¿qué les queda? La satisfacción de haberlo cumplido. Y, por último, tampoco se generan expectativas y esperanzas de cuánto me van a regular por el trabajo presentado. Porque ese siempre va a ser el mejor premio. Si se les regula 20 IUs, 25 IUs. Ustedes ya han visto algo de legislación y saben que no nos pueden regular más que lo que se le va a regular al letrado. Pero en esa tasación del año 2014 se me regularon 50 IUs, el máximo de la regulación de honorarios. La verdad que cuando me habla el abogado para decirme, Pablo, mira, necesito que fijes domicilio en San Francisco, donde está el principal, para que pueda hacerte el depósito. Esto es lo que te regularon. Bueno, esa satisfacción perdura para siempre. Pero, como les dije, es un trabajo arduo y a veces difícil de compatibilizar o llevar en forma paralela con lo cotidiano, con la inmobiliaria, en mi caso también como abogado y también como médico. Entonces, ya hace 8 años que
no trabajo como perito tasador judicial, ¿sí? Sí como perito de control, sí desde el Consejo de Tasaciones y como perito particular, ¿sí? Esto lo que hoy hemos hablado es el talón de Aquiles, es lo que más van a hacer hincapié siempre, aparte del tema campos, que lo vamos a hablar y bien detallado, para que no les quede ninguna duda, como lo que es la distribución de suelos en el país. Fíjense que el director del Consejo de Tasaciones conoce el país como la palma de la mano. Y una de las preguntas clásicas es: ¿qué tipo de suelo es Villa Dolores? Es un suelo serrano, suelo 7, turístico. ¿Y qué me permitiría en animales? Es para ganado caprino, ovino, algo de ganado vacuno, pero no tiene una aptitud alta ganadera. Ya vamos a llegar a ese punto. Esto es simplemente que estamos dentro del supermercado viendo ofertas. Nada más. Recuerden esto, que es el hilo conductual. El hilo conductual de todo profesional perito tasador. Saber qué es tasar, saber cuáles son métodos científicos y cuáles no, en qué se caracteriza cada uno de los métodos, y que el método directo y el método indirecto son cada uno un solo concepto, y pueden ser comparativos o no. ¿Sí? Les hago una última pregunta y los dejo descansar, porque les aseguro que más de una vez estoy del lado de ustedes y sé que cansa. ¿Qué es tasar? Es determinar el valor de un bien en un tiempo determinado, en un mercado dado, utilizando las técnicas y los métodos demostrables. ¿Cuántos métodos hay? ¿Cuántos métodos? Si tuvieses en un examen, tengo que hablar así medio. ¿Cuántos métodos conoces? Dos, el método directo y el método indirecto. Bien, el método empírico también, pero no es científico. Por eso Jorge me está indicando, y Mariano también, por el chat, 3 métodos. Podríamos hablar de un cuarto método, el de Ross-Heide, que es un método específico. Pero ustedes concéntrense en estos 2 métodos, que es la clásica división de métodos, dada por Dante Guerrero, quien fuera el presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, el que utiliza el Consejo General de Tasaciones de la provincia de Córdoba, y el que todos utilizamos. Método directo, método indirecto. Puede ser comparativo o no. El método empírico nos sirve para recabar información en base a lo observado y a lo que nosotros vayamos a investigar. Sirve, por supuesto, para la reforma y formalizar la justificación de por qué elegimos uno u otro método. Porque de acá a ver un fondo de comercio, ver la tasación de obras de arte, ver la tasación de bienes muebles como rodados, no van a tener ninguna clase de inconveniente. Yo no vengo a complicarles
la vida ni las clases. Vengo a ser uno más de ustedes y ante todo, por supuesto, un colega. Es decir, yo no estoy imponiendo una forma de pensar ni cómo debe ser. Trato de observarlos en la primera y segunda clase y saber cuál pueda ser la debilidad para poderlos apuntalar, ¿sí? Y que ese conocimiento se consolide. Cuando llegue el momento de un examen, bueno, es un tiempo que tengo que aprovechar, hablar muy, muy tranquilo, pausado, y en eso vamos a trabajar, por supuesto, siempre y en cada clase con esto de la mente en blanco. Ahora les voy a pedir un favor como colega, simplemente. No quiero que toquen un libro. Miren que estoy siendo grabado y quizás la próxima clase no me vean. No, quiero que se desconecten, se desenchufen de el curso de perito tasador. El día sábado, el día domingo, como quien quiere revisar, miren lo que es el apunte. 2, 3, 4, 5 hojitas. Después el módulo 5 también son 4 o 5 hojitas. Nada para complicarlos, nada. Vamos a interactuar con ejercicios con respecto a lo que es lotes con invasión, y no es nada complicado. Vamos a hablar también de lo que es fondo de comercio y no es nada complicado. ¿Por qué? Porque les entrego la tasación de un fondo de comercio y que ustedes hagan lo mismo sin tentarse copiarlo. ¿Sí? Si tienen alguna duda, lo van a revisar. Ningún problema en ello. ¿Sí? Ningún inconveniente. En lo que es de obras de artes, también. Vamos a hablar un poquito bastante sobre lo que es obras de arte, que es lo que está en menor difusión, por supuesto. No hace mucho, estimo hace unos 20 días, di una conferencia sobre obras de arte. ¿Por qué? Porque existía... Mari me dice, necesito procesar todo lo que sea. Mari. Mira, hablamos de tasar y hablamos de método. Nada más. E hicimos diferencia. ¿Por qué? Porque al momento de poder determinar si es justificado nuestro trabajo, es decir, la tasación, si nosotros nos basamos en el método empírico, no es un método demostrable. Así que en ello, total tranquilidad. Los métodos son dos. Y pueden ser comparativos o no. Así que tranquilos. Cuando vayamos, también les he incorporado un ejercicio muy, muy simple de tasar un lote a través de FIT y Cervini y a través del Tribunal de Tasación. ¿Por qué? Lo vamos a hacer juntos, pero ello nos va a permitir despejarnos dudas con respecto al uso de estas dos tablas y poder ingresar en lo que es tasaciones con invasión en su frente, su contrafrente. ¿Qué pasa si tenemos un lote con salida a dos calles? ¿Qué método vamos a aplicar? Nada complicado. Mi idea, si ustedes están de acuerdo, es que en la próxima clase podamos hacer un breve repaso de estos 3 puntos, tasar y los métodos. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos con el uso de la tabla de Fit y Cervini y ya con terrenos con salida a dos calles y cada uno de los métodos. Ya van a tener el material y es más, cada uno de estos puntos que les estoy haciendo referencia, miren,
Este es el material de estudio. Fíjense que están resueltos. La mejor forma de generar dudas no es entregar un material de lectura en donde el alumno deba interiorizarse de conceptos que no conoce y saberlos cómo aplicar. Debe ver cómo es el desarrollo con la explicación y luego sí podemos ejercitar. No va a cambiar en nada la realidad. Bueno, los voy a dejar descansar, por supuesto. Y les pido esto. Me olvido de lo que es tasaciones, ¿eh? Hoy miércoles ya terminó, jueves ya terminó, viernes basta. Cuando ustedes deseen y se sientan bien como para hacer una lectura explorativa, lo hacen, pero tranquilos. Bueno, los dejo descansar en serio y disfrutar de la familia, de quien esté con ustedes. Gracias. A ustedes, gracias. Al contrario, para mí siempre un gusto.